Otra vez soy hijo de Dios. Oye, pero el ser hijo de Dios, esto no nos hace exentos de que nosotros pasemos momentos difíciles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto, hermano, no quiere decir que por ser hijo de Dios no me va a suceder nada contrario, sino que todo va a ser lecho de rosas. Mira que en la palabra de Dios, Dios nunca me va a decir, vas a parar de sufrir. Nunca me lo dice. Cuando ves la palabra dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido. Y como yo vencí, tú también vencerás. ¿Cuántos dicen amén? El que está teniendo la palabra, dele palmas a Jesús, gloria a Dios. Porque ¿qué quiere decir el Espíritu Santo en esta tarde? Hijo, hija, eres mi siervo, mi sierva. Pero vas a tener momentos en los cuales pases en el valle, pases en el desierto. Pero esto no es para que tú entres en desánimo. Esto no es para que tú te frustres, sino que es para que te adiestres como hijo, hija mía que eres. Y yo te declaro, tú eres vencedor o eres vencedora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque mira, hermano, que hay muchos creyentes que vienen al camino de Dios y si se les dice, tu vida va a ser hermosa, maravillosa. Y sí, es hermosa, maravillosa. Y la gente está contenta adorando a Dios y va a las reuniones. Pero ¿qué pasa cuando pasan los meses y viene algo así que te cambia totalmente la vida? Como la gente es nuevecita, dice, ahora que estoy sirviendo a Dios. Fíjate que esos son dardos que lanza el enemigo. Porque yo te pregunto a ti, pues antes que no tenías a Dios, ¿a poco no venían circunstancias difíciles? O todo era lecho sobre rosas. Pero el enemigo es tan sutil, hermano, que cuando se nos dice, ¿verdad? Vienes al camino, vas a gozar de la presencia del Señor maravillosamente, pero y estás contento, pero viene un cambio, hermano, lo que tú debes de entender es simplemente que Dios lo permite para tú y para mí crecimiento en su santo camino. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo aquí, hermano, conforme al rubro de la palabra, vemos aquí a un hombre ya siendo rey, el rey David, experimentado en guerras, experimentado en batallas, en problemas difíciles, pero también vencedor. Aún, hermano, siendo vencedor, mira cómo él no deja de quitar su confianza en ¿quién? En Dios. Este rey que estamos viendo aquí, que esta línea del capítulo 18, te estoy hablando no del joven que peleó con Goliat, que ya era un hombre diestro en el Señor Jesús, en el Dios de los ejércitos, sino que estoy hablándote de un rey David ya, hermano, maduro, experimentado, ¿sí? Con muchos problemas, quebrantos, pero en todo eso, él sabía que solamente el que le podía ayudar era Dios de los ejércitos. Entonces, conforme la enseñanza que nos da la palabra de Dios, ya en el 4 empieza, primero alaba a Dios, le dijo que lo amaba, y ya en el 4 empieza a declarar lo que tiene era en su corazón. Ahora mire, hermana Betty, qué sabio David era. ¿De qué manera Dios lo iba a oír? Sino diciéndole, tú eres mi padre, yo te amo. ¿Me estoy explicando? Si tú quieres, hermano, hermana, que Dios conteste tu petición en un momento dado, híncate y dale tu amor a Dios. ¿Será difícil esto? Dile que Él es tu Dios, que es tu castillo fuerte, que Él es tu libertador, que Él es tu fortaleza. En ese momento Dios inclina su oído y dice, oh hijo, clama a mí que yo te responderé. A su nombre. Ya en el 4, decía yo, empieza David, hermano, a exclarar lo que él tiene. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Si te fijas bien, aquí el problema al cual se refiere el rey David no es un problema de familias, no es un problema de trabajos, ni siquiera es un problema de sentimientos. Aquí cuando está hablando del rey David, está hablando problemas de vida o muerte. No sé si me estoy explicando. Está hablando de una vida, hermano, que está en peligro, el rey David. Cuando tú te vas al Salmo 56, no lo busque, pero también él dice, oh Señor, líbrame de los que usan de hipocresía, porque dicen, he aquí, me tienden la mano, pero cuando yo cruzo el velo, dice, quisieran sacar la espada y enterrármela cuando voy de espaldas. Entonces, imagínate, hermano, aquí el problema del rey David, vuelvo a repetir, no es un problema económico, no es un problema familiar, de hijos, de esposa, esposo, no. Hermano, son problemas de vida o de muerte.
Si te fijas bien y te adentras en la palabra, dice, me rodearon ligaduras de, luego directamente, de muerte. ¿De qué tipo? De cualquier tipo. De cualquier tipo. Pero cuando un varón o una sierva son siervos de Dios, así se presentará, y vuelvo a repetir, el mismo enemigo, tú y yo somos más que vencedores en el nombre del Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Yo dije en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces cuando vemos aquí, hermano, él habla acerca de problemas de muerte. También habla, hermano, acerca de perversidad, o sea, habla de personas que le buscan solamente males y males y males. Dice él que las perversidades a él lo están rodeando. Día y noche podemos decir. Luego hay siervos y siervas que dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo ya no puedo, son tantas situaciones que tengo que... lo único que le debe decir, hermano, hermana, ¿quién es su roca de salvación? ¿Quién es el que la ha levantado, lo ha levantado? ¿Quién es sino solamente el Señor Jesucristo? Afiáncese de Él, que Él la va a sacar, Él lo va a sacar de ese o esos problemas que usted tenga. Decimos amén. Entonces, hermano, vemos aquí la palabra que el rey David, él dice ya en el 5, ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos, otra vez, lazos de muerte. Empieza con esto y termina con esto. Entonces yo quiero que tu hermano y yo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dice que hagamos nosotros conciencia. Lo que estás pasando no es nada. Llámese como se llame, enfermedad, problemas familiares, problemas sentimentales, problemas económicos, hermano, hermana querido, eso no es nada. Cuando ve un verdadero siervo, hermano, pasa por problemas que de veras uno diría, ¿verdad? Que le está viviendo, yo no quisiera, ¿verdad? Uno lo ve y dice, yo no quisiera estar en sus zapatos. Entonces, el rey David, hermano, empieza a declarar la palabra delante de Dios y luego habla, es cierto, habla de angustias. Si te fijas bien en el verso 6, habla de angustias, pero en medio de esas angustias dice, ¿qué va a hacer en el verso 6? ¿Qué va a hacer? Dice, invocaría a quién. ¿Ya vio? Dice, en mi angustia yo invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. Fíjate bien, aquí en este verso, aquí está hablando la palabra de Dios de mover ¿qué? La fe. Si te fijas bien, él tiene el problema, mas sin embargo, él se afianza de ese don maravilloso que es la fe, aún con el problema presente, él lo declara que no está. ¿Ya se fijó? Debe repetir, está viviendo el problema, pero ¿qué dice él? En mi angustia invoqué a Jehová, ¿y qué pasó? Clamé a mi Dios y él oyó. Yo te pregunto a ti, ¿qué acaso Dios ya le había contado el problema? Ahí estaba. Pero David estaba haciendo uso de su fe. Dice, yo clamé y él me oyó. Cuando tú tengas ese problema, o tienes ese problema, lo que vas a hacer es declarar. Aunque esté el problema ahí. Señor, te doy gracias porque tú me has sacado de esa situación. Te doy gracias porque mi enfermedad ya se fue, aunque la enfermedad esté ahí. ¿Cuántos dicen amén? Te doy gracias, Padre, porque tú me has hecho pasar de ese torrente tenebroso, aunque estés viviendo el torrente tenebroso, porque cuando tú declaras la palabra, y declarar la palabra es cuando se mueve el poderoso brazo de Jehová. Repito, cuando tú declaras la palabra es cuando se mueve el poderoso brazo de Jehová. Sigue diciendo la palabra, ahora córrase hasta el verso 12. ¿Ya lo tiene? Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Cuando vemos aquí la palabra, aquí ya David está declarando cómo Dios llegó a su problema, llegó a su situación. Ahora, el problema es fuerte. Porque usted me puede decir, oiga, pastor, que si usted supiera, ya me dijo el del rey, pero si supiera lo que yo estoy viviendo. Ahora, yo no te voy a decir este momento, como te dije hace rato, no, lo que vivió David fue tremendo. Bueno, te voy a decir, es cierto, estás viviendo un vía crucis en tu vida. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que así estemos viviendo ese vía crucis, hermana Betty, si nosotros en un principio declaramos el amor de Dios, declaramos que Él es nuestro Dios, le dijimos nuestro problema y luego declaramos que Él nos sacó, yo le pregunto a usted, ¿sí o no tu problema es resuelto? El problema de tu vida y de mi vida, hermano, simplemente es resuelto. Entonces ahí en el verso 10, vámonos, el verso 12 decía que él puso, ¿verdad?
Él puso, marcó su poder, pero regrésate en el verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de las nubes, de los montes, y se estremecieron, porque se indignó ¿quién? No, porque se indignó ¿quién? Se indignó Él. ¿Qué es lo que te quiere decir acá? La palabra aquí me quiere decir, mira, si tú y yo estamos pasando por un problema difícil o problemas difíciles, pero invocamos a Dios, le declaramos el amor, luego ya que tenemos así, luego le decimos, Señor, mira por lo que estoy pasando, Señor. Pero tú también declaras con fe, pero yo sé que tú ya me sacaste, aunque tú estás viviendo, dice la palabra de Dios que Dios se levanta cual gigante es. Ahora, y no se levanta nada más así, se levanta con furor, porque dice la palabra, ay de aquel que toque a la niña de mi ojo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, a su nombre. Entonces el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Solamente en Dios, hermano, nosotros podemos tener proezas y respuestas a cualquier problema. Cuando tú y yo, hermano, vamos con su alineamiento de la palabra, dice la palabra de Dios que se levanta como gigante que es. Dice el verso 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron. ¿Por qué? Porque se indignó Él. Ese problema que tienes, hermana, esa enfermedad, esa situación, si tú amas a Dios, mira, Dios se indigna de lo que esté pasando en tu vida. Y créeme, que si tú clamas con fe, el Señor, hermano, se levanta cual gigante. Dice aquí la palabra, termina el verso 7, que se indignó Él. Luego, mira, el 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Luego inclinó los cielos y descendió. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuántos quieren que en ese problema el Señor cruce los cielos y venga y te dé y me dé la respuesta? ¿Cuántos queremos verdaderamente salir de esos problemas? ¿Cuántos queremos verdaderamente salir de esas circunstancias que muchas veces decimos, ya no puedo más? Solamente clama a Él, hermano, que dice la palabra, Él te responderá. Si te fijas bien, vemos aquí, hermano, prestezas de Dios para aquellos y aquellas que son sus hijos, que claman con un corazón fiel y con un corazón verdadero. Dice la palabra de Dios que Él cruza los cielos y llega a la atención de aquel que es su hijo, aquella que es su hija. Me quedé en el verso, ¿qué? El verso 9. Dice la palabra de Dios el 9, e inclinó los cielos, descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas, dice, por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Aquí estamos viendo, hermano, acerca del poder de nuestro Dios. No es cualquier Dios, hermana amada, es el único Dios verdadero. ¿Qué decía el Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal en San Juan 17? Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios fiel y verdadero, que te conozcan a ti y a Jesucristo, al cual tú has enviado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, démonos cuenta en esta tarde, tú, hermanita querida, tú no estás sola. En tu problema Dios está contigo. No importa que estés rodeada de seres queridos, amistades, no importa. Y te puedes sentir tú sola, tú no lo declares, tú declara que Dios está contigo como poderoso gigante. A su nombre. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Rey? Gloria a Dios. Sigue diciendo el 12, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron.